Entonces quiero hablar hoy algo que Dios habló profundamente a mi corazón. En la semana, a medida de semana, el Espíritu Santo habló muy fuertemente a mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Va a ser algo muy, muy especial. Sé que el Espíritu Santo me puso que va a tocar a muchas personas, que va a tocar a muchas vidas, que de la misma manera que hizo conmigo, hizo con tantos, va a obrar de una manera especial a través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice Amén. Amén. Dice Juan capítulo 21, entonces del versículo 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es un poquito más entendible. Dice el versículo 1: Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Versículo 2 dice: Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, en otras versiones dicen el dídimo, el gemelo, el mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. El versículo 3 dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. El versículo 3 dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque solo estaban a unos 90 metros de la playa. Versículo 9 dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Versículo 12 dice: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Versículo 14: esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimentas mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16: Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17: le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A que Pedro le dolió que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Amén. Esperen un cachito, que se me perdió. Tú sabes que te amo. Entonces le dice el Señor: alimenta a mis ovejas. Amén. Listo, hasta ahí vamos a leer, oramos y vamos a compartir esta palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús venimos delante de tu bendita presencia en adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, darte honra, darte gloria, darte adoración y darte alabanza. Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, mis hermanas, gracias, Señor, porque podemos compartir en este día, en esta tarde, Señor, maravillosa y tan especial, podemos compartir tu preciosa palabra, que como semilla va a caer en buena tierra y va a traer, Señor, fruto abundante al 100% para tu gloria. Señor, que tu espíritu, Señor, de sabiduría venga sobre mi vida para darme el entendimiento, la revelación, la sabiduría, Señor, y que solamente, Señor, lo indicado por tu Espíritu Santo, Señor, salga de mi boca, lo necesario, Señor, para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por Jesucristo, nuestro bendito, eterno y glorioso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, este tiempo que estaban viviendo los discípulos no era nada fácil. Era un tiempo de confusión, era un tiempo bien complicado, bien difícil, porque el Señor había muerto, se le había presentado 2 veces anteriormente,
pero parecía como que todo ya se había relajado, parecía que los gobiernos se ocupaban de otra cosa, este murió, ya está, decía otro que era el rey de los judíos. Entonces cada uno se ocupaba de sus cosas y parecía que todo estaba relajado, habían pasado momentos bien difíciles. El capítulo anterior y el anterior, el 20 y el 19, nos cuenta acerca de la pasión de Jesús, todo lo que tuvieron que vivir. Estos discípulos y esta gente que hoy se volvía a sus barcas, había estado con él en todo tiempo, en todas las circunstancias, en los momentos más íntimos, en los momentos de exposición pública, en los momentos en que sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, en los momentos que daba de comer a miles de personas. No solamente él, sino que ellos también lo hicieron. Ellos también compartieron la palabra, ellos también sanaron a los enfermos, resucitaron muertos, hicieron milagros en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que pudieron ver en Marcos capítulo 5, nos cuenta el monte de la transfiguración, se transfiguró el Señor delante de ellos, viendo su gloria, viendo su poder, viendo su magnificencia. Escucharon la voz del Padre que les decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas experiencias vivido en 3 años de ministerio, en 3 años de estar al lado de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, comiendo con Él, viviendo, compartiendo todas las cosas con Él? ¡Qué maravillosa experiencia! ¿Cuánto habían aprendido estos discípulos? ¿Y qué es lo que había pasado? El Señor ya había profetizado que llegaba el momento de la pasión, que lo iban a entregar, que iba a tener que morir. Ellos no entendían muy bien, no comprendían, pero siempre estaba Pedro. Siempre estaba Pedro, ese Pedro que siempre era el más valiente, por cierto, era el más apresurado, el más pasional. Siempre decía: Señor, hasta la muerte iré contigo, pero nunca te negaré. Qué terrible, ¿no? Entonces todos sus discípulos estaban allí estando con el Señor y Él les compartía: este es mi momento, yo tengo que ir a entregar mi vida, parafraseando. Y ellos no podían entender y comprender cabalmente qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que iba a pasar. Pero lo que sí, en ese momento de la pasión, de la crucifixión, y en ese momento del arresto de Jesús, no había ninguno de sus discípulos, ninguno de sus amados, ninguno de aquellos con los que había compartido tantas experiencias, tantas cosas como lo que terminó de hablar recién. Habían compartido situaciones íntimas, comidas, risas, llanto, ¿por qué no también? Habían compartido muchas situaciones. Habían vivido 3 años con el Maestro. Habían visto sus ojos, cosas que nunca habían visto. El Señor una vez en Lucas, en algo parecido a este relato, Lucas capítulo 5, habla como título, tiene la pesca milagrosa. Y hablaban ahí también de que el Señor empezó a predicar desde la barca, ¿se acuerdan? Y le dice a Pedro: boga mar adentro, no hemos conseguido ningún pescado, pero dice: boga mar adentro, ve más a lo profundo. Y ahí dice que eran cantidad de pesca que tuvieron, que las redes se rompían, ¿verdad? Porque servir a Dios trae eso, trae bendición, trae alegría, trae gozo para nuestras vidas. Entonces el Señor le profetizó algo muy importante a Pedro y los que estaban allí. Les dice: ahora les haré pescadores de hombres. Ya nunca más el hecho de ir a pescar simplemente y vivir de esto. A partir de ahora serán mis discípulos y pescarán hombres. Iniciaba su ministerio, iniciaba el trabajo de evangelización. Era la red, sí, una red muy grande para ganar a muchas y muchas almas que lo estaban necesitando. Ahí empezaba el ministerio, ahí empezaba el trabajo de Jesús y de sus discípulos. Vivieron muchas vicisitudes, el Señor los retó muchas veces, los llevó de acá para allá, les explicó, le habló en la intimidad, hablaba por parábolas, pero a ellos les enseñaba, como a sus amigos, como a sus hijos. ¿Dónde estaban esos discípulos cuando el Señor más los necesitó? Dice que Pedro lo miraba de lejos, seguía a Jesús de lejos. Otro se había venido para un lado, otro para aquel, uno lo había entregado. Terrible las circunstancias que vivieron en ese tiempo. Hoy, en este pasaje que leemos y en esta narrativa que estábamos leyendo, nos cuenta que 2 veces el Señor resucitado se presentó delante de ellos. Aún así, en este tiempo, el versículo 1 dice que ellos se miraron, estaba Pedro, había 7 discípulos más allí con él, y dijeron: vamos a pescar. Y esto es algo que me tocó profundamente el corazón en este día. Y decía: vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a lo que hacíamos antes. Nos sentimos seguros con esto, estamos bien. Volvámonos a pescar, creo que esto ya pasó. Él lo decía con dolor, con resentimiento, con angustia. No con resentimiento, con remordimiento, diría yo. Porque sentía el dolor de haber fallado a Jesús y entendía quizás para sus adentros: ya está, Él no me va a perdonar. No, voy a ocuparme de otra cosa, voy a ocuparme de lo mío, que para esto es lo que sirvo, y
y nada más. Entiendo que era el sentimiento de Pedro. Se volvió nuevamente a pescar al lugar, al ámbito donde se sentía cómodo, al lugar donde se sentía feliz, pleno, útil quizás. Ya había fallado a su maestro, había fallado al que dio todo por él, al que dio su propia vida por él. Y sentía esa angustia dentro del corazón. Necesitaba ser restaurado, necesitaba cambiar su vida por completo, pero no el exterior. Él siempre fue muy impulsivo y muy pasional. Necesitaba tener una sanidad dentro de su corazón. Obviamente el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor que conoce profundamente nuestra vida, sabía todo esto y pasa una circunstancia muy especial y es la que acabamos de narrar, la que acabamos de leer. Y él decía que estaban y no pescaron nada. Tuvieron toda la noche, faenaron toda la noche, trabajaron y no pescaron nada, pero al amanecer una figura se presentaba allí a la orilla, ¿no? Y le hablaba y le dicen, hijos, amigos, lo original, amigos, ¿tienen algo para comer? Y yo le decía, no hemos pescado nada. Entonces dice, tiren a la derecha que van a pescar. A veces nos pasa así, de la misma manera nosotros, amados. ¿Quién de nosotros no hemos pasado por oscuridad, por dolor, por tinieblas? Hemos pasado la noche de nuestra vida. Hemos pasado las circunstancias más difíciles y hemos pasado circunstancias de pérdidas, hemos pasado circunstancias de dolor, de tristeza, de soledades, a pesar de estar rodeados de mucha gente. Todas esas cosas y esas vicisitudes que nos pasan cada uno, cada tanto, o hay gente que le pasa muy seguido y a veces pasan todas juntas, ¿verdad? Viven experiencias dolorosas y son las noches de nuestra vida. Pero sabes qué bueno que siempre hay un amanecer. Y sabes que es lo bueno también, que siempre está Jesús allí en la orilla, muy cerca, para decir, ¿no tienen algo de comer? ¿Verdad? ¿Tienen algo ustedes? Sabía que ellos tenían muchas cosas, más allá del hecho de los peces, pero sí habían algo en ellos que se había sembrado durante 3 años. Dice, tiren a la derecha, y tiraron a la derecha. Dice que pescaron 153 peces y hay un montón. Podemos hablar de un montón de características de esto y de profundidad de qué significan los 153 y demás, pero no viene al caso que hablemos de esto. Lo más importante es que ellos divisaron a alguien allí. ¿Qué le dice Juan, el que estaba al lado, el discípulo que Jesús amaba, diciéndose el mismo? Y le dice, es el Señor. Y Pedro, ¿qué iba a hacer? Sino ponerse la ropa que se había sacado y tirarse al mar de Tiberias o al mar de Galilea, lo mismo, y tirarse al mar y correr. Él siempre fue así, nunca dejó de ser así. Y quería estar allí con su Señor, pero con vergüenza, quizás con remordimiento, seguramente con dolor, con angustia en el corazón, pero allí estaba nuevamente su Maestro. Y qué bueno, a mí siempre me toca profundamente esta parte de la Escritura. Y digo, Señor, qué bueno que eres. Qué bueno que eres porque a pesar de conocernos y a pesar de saber que cometemos errores y a pesar de saber que fallamos y a pesar de saber que muchas veces somos infieles, tú permaneces fiel. Y qué bueno que Él pueda restaurarnos, pero con nosotros estamos acostumbrados a que cometemos un error o cometemos una macana, de cualquiera que sea, y siempre estamos para recibir el palo, ¿no? Para recibir el reto o lo que sea. Sin embargo, esta situación es muy especial. Dice que salieron allí, salieron corriendo todos. ¿Y qué estaba el Señor Jesús preparándole? Dice, un pescado ahí a las brasas, ¿sí? Y pan. Qué bueno es poder comer lo que el Señor te hace, ¿verdad? Y dice que estaban allí y era un momento maravilloso. Qué lindo momento. Sin embargo, todos estaban callados, dice la Escritura. Dice que todos sabían que era el Señor Jesús, no querían preguntarle nada, todos sabían que habían fallado, todos sabían que se habían escondido en el momento en que el Señor más lo necesitaba. Pero había un trato especial para todos ellos, pero esencialmente para Pedro. Había un trato especial. Y él le decía, quizás con una sutileza muy particular de parte del Señor, cuando veía ese pescado y veía también ese fuego, esa especie de fuego encendido ahí. A lo mejor le hacía recordar el fuego donde él se estaba calentando en el patio de Anás, ¿se acuerdan? Estaban calentándose ahí mientras juzgaban al Señor y lo sacaban. Y él lo negaba 3 veces. También había un fuego ahí donde él se calentaba. Y él lo negó. Quizás sutilmente era un mensaje de Jesús para que recuerde ese tipo de cosas, no para condenarlo, sino para sanarlo. Muchas veces, cuando tenemos que sanar cosas, también tenemos que recordarlas, para poder entregárselas al Señor y Él nos sane. Entonces podamos ser completamente libres para poder proyectar nuestra vida de otra manera.
Todos estos hombres, todos estos discípulos que estaban allí, tenían un llamado, tenían un ministerio, tenían un futuro. Ellos cambiarían, estos 12 hombres cambiarían por completo todo el mundo antiguo, espiritualmente hablando. No eran personas simples, aunque ellas creían que eran personas simples, por eso se volvieron a su trabajo nuevamente. Pero quiero decirte algo, hay un llamado para cada uno de los que están escuchando. Hay un llamado de parte del Señor para cada uno de los que están escuchando y oyendo hoy. Y quiero decirte, si has fallado, quiero decirte, si muchas veces te has sentido en la oscuridad más terrible de tu vida, te has sentido con hambre, parece que nunca pudiste progresar en esa situación tan difícil que viviste, quiero decirte que siempre el Señor está allí, en la orilla, llamándote, para prepararte un desayuno, para poder sanar tu corazón y para que puedas empezar de nuevo. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que restaura, no es un Dios que condena, es un Dios que restaura. Nuestro corazón muchas veces tiene un montón de heridas, amados hermanos, que hemos recibido. Y yo siempre digo, no tenemos dos corazones, uno para recibir, otro para dar. Cuando hemos recibido muchas heridas, tenemos que también amar con ese corazón. Y si no están sanadas, nos es muy difícil poder transmitir ese amor a otros. También siempre me acuerdo de alguna anécdota que contaba un psicólogo amigo, y decía que si a un perrito lo atropellan y uno lo quiere sacar del medio de la calle para que no lo sigan pisando, seguramente lo quiere agarrar y le va a morder, porque está herido, porque le duele. Y muchas veces nosotros somos así. Hay cosas que pasan dentro de nosotros y estamos heridos y empezamos a querer mordisquear y a morder a los que nos rodean. ¿Por qué motivo? Porque estamos dolidos, porque hay algo que nos pasa dentro de nuestro corazón y necesita ser sanado. Lo mismo pasaba con estos discípulos, pero esencialmente con Pedro. Pedro era el sinónimo de la pasión. Pedro tenía pasión para todo. Se equivocaba, pero cuando se equivocaba lo hacía muy bien. O sea, lo hacía con pasión. No tenía intenciones, pero lo hacía con pasión. Eso es lo que el Señor necesitaba, el carácter de Pedro. Eso es lo que necesitaba. Entonces allí Él lo va a comisionar, pero antes lo tiene que sanar. Todos nosotros conocemos esta parte de la Escritura, pero hoy se vuelve una rema para cada uno de nosotros. Entonces Él le decía, Pedro, ¿me amas más que estos? Mirando a los discípulos. Algunos dicen que a los peces o a los barcos. No, hablaba directamente a los discípulos. ¿Me amas más que estos? Empieza el tiempo de la restauración, el tiempo del cambio. Él simplemente miraba para abajo, no quería ni siquiera mirar a los ojos del Señor, sabiendo y recordando esos momentos que había vivido negándolo. Pedro, ¿me amas más que esto? Y él dice, Señor, yo te quiero. Son palabras distintas en el original. Una palabra es ágape y otra palabra es fileo. Él le decía, me ágape, me amas con un amor sacrificial, estás dispuesto a dar todo por mi causa. Y él le decía, te amo como fileo, como un amigo, como un pariente, ¿no? Y él quería ahondar mucho más todavía. Él quería ver en lo profundo del corazón de Pedro si sacaba y sanaba ese corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Siguió hablándole y le decía, Pedro, ¿me amas más que esto otra vez? Y él le decía, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero, le decía él. Pero en la tercera oportunidad, él le dice, ¿me amas, Pedro? Y él dice que se sintió mal. A ninguna persona de ese tiempo y en Oriente le podía preguntar varias veces lo mismo, porque estabas inquiriendo de que la persona era una mentirosa. Y era mucha vergüenza, ¿verdad? Más allá tenemos que ver el aspecto cultural también, pero no solamente había un aspecto cultural de sentir vergüenza, de sentir dolor, sino que fundamentalmente habla de reconocimiento. Entonces ahí el Señor, o Pedro en este caso, se doblegó y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí habla el original, habla, tú sabes que te ágape, tú sabes que te amo por sobre todas las cosas. Apacienta mis ovejas y mis corderos. Amén. Alimenta mis corderos. Ese era el objetivo, ese era el ministerio. Vas a ser el pastor de ahora en más. Vas a tener un liderazgo y en futuro fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Amén. Todos esos discípulos que estaban allí, algunos temerosos, algunos dubitativos como Tomás, tantas características que hoy no quisiéramos tener en nuestro ministerio. Queríamos tener personas súper espirituales y miren lo que tenía el Señor Jesús en su ministerio. Sin embargo, el Señor Jesús los restauró, les enseñó, los amó, les tuvo paciencia. Y esos 12 discípulos transformaron
toda una nación y todo el mundo antiguo, predicando y dando sus propias vidas. Amados, quiero decirte de parte del corazón de Dios, Dios tiene un trato especial contigo. Quizás está pasando la noche de tu vida, quizás está pasando uno de los momentos más difíciles que te toca vivir, quizás has sufrido alguna pérdida, quizás hoy, sabiendo que hay un llamado dentro de tu corazón, te volviste a la barca, te volviste a hacer lo que hacías antes, volviste a pensar como pensabas antes, volviste de nuevo a tu vida anterior. Pero el Señor te dice y te llama, amén. Quizás el dolor hoy no te hace ver a Jesús. Dice que ellos no lo veían, no podían divisar quién era. Con el dolor, cuando muchas veces hay dolor, cuando hay pecado, cuando muchas veces, lamentablemente, vuelvo a insistir, estamos pasando la noche de nuestra vida, es difícil divisar a Jesús. Solamente cuando nos acercamos podemos darnos cuenta de que Él tiene planes para nosotros. No tiene castigo, sino que tiene restauración. Amén. Dios nos quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu vida y sobre todas las cosas, Dios quiere restaurar tu ministerio. Hay algo en lo profundo de tu corazón que es un fuego del llamado de Dios. No puedes evitarlo de ninguna manera. Jeremías intentó evitarlo. Dijo, Señor, cada vez que hablo destrucción, muerte. No quiero saber más nada, Señor. Jeremías capítulo 20, versículo 8, léelo. Es tremendo eso. Dijo, Señor, cada vez que hablo en tu nombre tengo problemas. Señor, acá y allá, ni mi familia ya me quiere. Dice, pero que en ese momento sintió un fuego ardiente que se metió hasta los huesos. Traté de sufrirlo, decía Jeremías, pero no pude. Amén. Vos tampoco vas a poder. Es el fuego del Espíritu Santo que toca tu vida, que te dice que tenés un llamado, que te dice que el Señor te está llamando para cambiarte, para sanarte, para restaurarte, para renovarte y para decirte que los milagros que viste antes no son nada con lo que va a pasar en el futuro. Vas a tener que llevar la red, y muchos peces y muchas almas, vas a tener que restaurar como le pasó a Pedro, vas a tener que ser restaurado, vas a tener que alimentar a las ovejas, vas a tener que ayudar, vas a tener que consolidar, vas a tener que abrir iglesia. ¿Quién sabe cuál es tu llamado? Pero estoy seguro que Dios tiene un llamado. Tiene un llamado, tiene un tiempo, tiene un proceso. Todas esas cosas que vimos pasar antes, esa oscuridad, esa falta de progreso en nuestras vidas, esa faena que duró toda la noche sin pescar nada. Amén. Porque en las noches es muy difícil. Cuando estamos pasando esas noches de nuestra vida, parece que no prosperamos, parece que no podemos ver el amanecer y siempre estamos en medio de esa situación. En un momento el Señor le dijo, boga mar adentro, ve hacia lo más profundo, y vas a pescar. Nosotros nos dice lo mismo el Señor en este día. Vas a tener que ir aún más profundo en tu vida devocional, aún más profundo en tu vida espiritual, aún más profundo en tu oración. Amén. Ezequiel tenía que caminar. Dice que primero el agua que salía del umbral del templo le llegaba primero hasta los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, dice a las espaldas y después tuvo que nadar. Amén. Ese es el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a tener que pasar muchas vicisitudes, muchos dolores, muchos problemas, seguro, porque Dios lo permitió. Era una situación de confusión, era una situación de dolor. No sabían qué es lo que bien iba a pasar. No sabían cómo iban a ser conmocionados, para dónde tenían que ir. Era una situación difícil. ¿No te pasa a vos muchas veces que estás pasando por ese medio de esa encrucijada de tu vida y no sabes qué decisión tomar? Que parece que una vez serviste y hoy ya no sirvo como antes. Hoy ya no estoy actuando de la manera que tenía que actuar. Si vi milagros en mi vida, vi milagros en la iglesia, vi milagros en las campañas, vi la mano de Dios en mi vida y en la vida de otros. Pero hoy, en este tiempo, en esta situación, en esta noche de tu vida quizás no lo estás viendo. Pero quiero decirte algo. ¿Sabes qué? El amanecer viene. Y cuando viene el amanecer, también está el Señor allí. Con Él viene la bendición, la paz, la alegría, la restauración, la prosperidad, la bendición en todo sentido. Amén. Qué bueno es estar con Él. Qué bueno es escuchar la voz de Jesús. Qué bueno que Él te pueda hacer el desayuno. Qué bueno que puedas recibir de Él, alimentar tu interior, alimentar tu alma. Amén. Amados hermanos, sé que hay personas hoy que nos están escuchando, que quizás necesitan ser restaurados. Dios, Él es el que restaura. Él sigue restaurando.
Él sigue hablando palabras de aliento para tu vida. Él sigue hablando palabras de bienestar para ti. Él quiere alimentarte. Él quiere llenarte con su paz y su presencia. Si no somos restaurados, difícilmente podemos cumplir con el propósito de Dios y con el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Dónde dejaste tu ministerio? ¿Dónde quedó tu llamado? Hoy has vuelto nuevamente como Pedro a la barca. Yo me voy a pescar, dijo Pedro. Yo vuelvo a pescar, ya está, ya está. Se acabó todo, fue muy lindo y maravilloso lo que vivimos, pero ya está. Hoy el Señor te dice, yo quiero restaurarte, quiero sanarte, quiero levantarte y quiero darte una nueva oportunidad. Oramos al Señor, no te distraigas, cerrá tus ojos por favor, porque Dios te quiere hablar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu bendita presencia. Adoramos y glorificamos tu nombre, te damos gloria. Señor Dios mío, alabanza y adoración. Muchos de nosotros, Señor, Dios mío, hemos errado. Muchos de nosotros nos hemos equivocado. Y con dolor, con remordimiento, con angustia, Señor, hemos tenido que vivir la noche más triste de nuestra vida. En esa noche, Señor, no hemos pedido, Señor, progresar y prosperar. En esa noche, Señor, fue lo más difícil que nos ha acontecido en nuestra vida quizás. Pero, Señor, allí estaba tu mano. Señor, cuando pensamos que ya nos ibas a mirar para otro lado porque hemos fallado mucho, nos hemos equivocado mucho, allí estaba tu mano levantándonos, tu voz preparándonos al alimento. Señor, allí estaba tu mano aconsejándonos, levantándonos, diciéndonos como a cada uno de nosotros. Y le dijo a Pedro, me amas más que esto, me amas más que todo alrededor tuyo, más que tu propia familia, me amas más que esto. Entonces el Señor te dice allí donde estás, me amas más que esto, me amas a todo lo que tengas alrededor, me amas más. Si tu contestación es sí, te amo, Señor, por sobre todas las cosas, prepárate, porque hay una comisión para ti, hay un llamado para ti, aleluya, hay un llamado de parte del Señor para tu vida. Dios te comisiona, Dios te levanta, Dios te fortalece, Él te alimenta. No tengas temor, siempre hay provisión, siempre hay pescado, siempre hay provisión de Dios. No tengas miedo, te dice el Espíritu Santo, no tengas temor porque yo estoy contigo. Te sigue llamando desde la costa, Él sigue llamando para que nuevamente vayas a Él y Él te pueda comisionar. Todavía te quiero decir, Dios está pendiente de ti. Siento que muchos de los que están escuchando hoy dejaron ya todo el ministerio y todo el llamado para ir tras sus propias cosas y su propia vida. Pero quiero decirte hoy, el Señor te ama, el Señor te levanta, el Señor te fortalece, el Señor te restaura. No se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tus oraciones, no se ha olvidado de tu llanto, no se ha olvidado de todas aquellas cosas que le has prometido una vez. Y esas cosas las vas a poder cumplir porque Él te está llamando. Se acaba la noche de tu vida y vuelve y viene el amanecer. Gloria al nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a cada uno de los que escuchan este mensaje. Que cada uno de aquellos que están alejados hoy van a volver. Van a volver al Señor porque Dios tiene grandes planes con tu vida. Y no suena cliché. Dios tiene un plan maravilloso contigo específicamente. Sé que hay personas aquí que le han dicho, Señor, te seguiré, como le dijo a Pedro. Te seguiré, te serviré, Señor. Y hoy, por distintas causas de la vida, están relegados. Están retrasados, se han quedado en el camino. Y les duele en el alma porque no tienen paz. Ha llegado la noche para sus vidas. Pero quiero decirte algo, no tengas remordimiento ni angustia. El Señor está contigo. Si Él te llamó para que vayas, lleves el mensaje, lleves la palabra de te han pasado muchas cosas y has pecado mucho y has hecho mal, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, yo te sano, yo te levanto. Si simplemente me pones en primer lugar, voy a hacer un milagro contigo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque yo sé que el Espíritu Santo está restaurando corazones. El Espíritu Santo está restaurando ministerios. El Espíritu Santo te está sanando para que puedas continuar con el llamado que Dios ha puesto sobre ti. En el nombre de Jesús. Te bendigo, te doy gracias, bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos. Inicia una semana de bendición, una semana de poder, una semana de presencia del Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey, te adoramos, te amamos, Señor, y gracias por tanto amor y tanta paciencia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor.